¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las actitudes que realmente tocan el corazón de Dios? A lo largo de la Biblia, Dios no solo nos deja mandamientos o enseñanzas, también nos muestra qué actitudes son las que Él bendice abundantemente. Porque, vamos a ser honestos, todos buscamos esas bendiciones divinas que nos dan paz, alegría y sentido en la vida. Pero muchas veces nos preguntamos cómo alinearnos mejor con lo que Dios quiere de nosotros. Este video no es simplemente para enumerar actitudes y dejarlo ahí. Es para profundizar en el por qué esas actitudes tienen un impacto tan profundo en la relación entre nosotros y Dios. Lo maravilloso es que estas actitudes no son solo para obtener bendiciones, sino que nos transforman desde adentro. Nos acercan más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas y además nos ayudan a tener una vida plena. Dios, en su infinita sabiduría, no solo se fija en lo que hacemos, sino en el corazón con el que lo hacemos. A veces creemos que las bendiciones están lejos o que son un premio que solo algunos pueden alcanzar. Pero la realidad es que Dios está más cerca de lo que imaginamos, y su deseo es bendecirnos a cada paso. Eso sí, hay un ingrediente clave: nuestra actitud. No se trata de hacer obras para ganar favores, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante los desafíos. En este video vamos a explorar a fondo esas 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que decide bendecir abundantemente. Cada una tiene un poder transformador, y si las hacemos parte de nuestra vida diaria, veremos cómo Dios nos cubre con su gracia y amor, de maneras que nunca imaginamos. Así que, si te has sentido estancado, perdido, o simplemente quieres fortalecer tu relación con Dios, quédate, porque estas actitudes podrían ser el cambio que has estado buscando. Vamos a empezar con la primera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la humildad. La humildad es como esa llave que abre puertas que parecían imposibles de cruzar. Ahora, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de una falsa modestia o de rebajarse a uno mismo. Estamos hablando de la capacidad de reconocer que, por mucho que logremos, todo viene de Dios, y eso nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. En Santiago 4:6, la Biblia dice algo muy poderoso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué fuerte, ¿no? Es que la humildad es algo que Dios aprecia tanto, que está dispuesto a dar más gracia, más favor, más bendiciones a aquellos que la practican. Pero también es una de esas actitudes que cuesta cultivar, sobre todo en un mundo donde se nos enseña a competir, a sobresalir, a demostrar lo que valemos. Entonces, ¿qué significa realmente ser humilde ante Dios? Bueno, primero que todo, se trata de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de su guía cada día. La soberbia nos dice, yo puedo solo, mientras que la humildad susurra, Dios te necesito. Este reconocimiento es lo que abre el camino para que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Cuando dejamos de depender únicamente de nuestras fuerzas y empezamos a confiar en su poder, es cuando las bendiciones comienzan a fluir. La humildad también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se rebajó para servir. En Filipenses 2:3-4 se nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate lo impactante que es esto. Nos invita a tratar a los demás con un respeto tan profundo que no nos ponemos por encima de ellos, sino que aprendemos a valorar y servir a quienes nos rodean. Y te preguntarás, ¿cómo bendice Dios a los humildes? Bueno, en primer lugar, les da paz. La persona humilde no vive preocupada por su posición, su imagen o su éxito, porque confía en que Dios tiene el control. Dios también bendice la humildad dándonos sabiduría. Proverbios 11:2 dice, con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. La humildad nos abre los ojos para ver las cosas como realmente son, para aprender de los demás y para escuchar la voz de Dios con claridad. Además, la humildad nos conecta directamente con las personas. Cuando somos humildes, los demás se sienten atraídos a nosotros, porque no estamos en una competencia constante, sino que les damos espacio para ser quienes son. Dios bendice esta actitud con relaciones saludables y auténticas, ya que la humildad crea un ambiente de confianza y respeto. Es importante mencionar que ser humilde no significa ser débil o permitir que otros te pasen por encima. Al contrario, la humildad es una fortaleza interna que te permite mantener la calma y la paz, incluso en situaciones donde otros podrían perder el control. La humildad te enseña a reconocer tus limitaciones sin sentirte menos, porque sabes que Dios es quien suple todo lo que falta. ¿Y qué pasa cuando nos falta humildad? Bueno, cuando dejamos que el orgullo tome el control, empezamos a alejarnos de Dios sin siquiera darnos cuenta. El orgullo nos ciega, nos hace pensar que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. Y ahí es cuando las cosas comienzan a complicarse. Por eso, Dios resiste a los soberbios, no porque no los ame, sino porque el orgullo impide que su gracia fluya en nuestras vidas. Por último, una actitud humilde nos permite ser moldeados por Dios. Si reconocemos que aún tenemos mucho que aprender, Dios puede trabajar en nosotros, transformarnos y prepararnos para cosas mayores. Cuando nos mostramos humildes ante Él, lo que estamos diciendo es: Dios, aquí estoy, listo para que hagas tu voluntad en mí. Y créeme, cuando tomas esa postura, las bendiciones vienen de formas que ni te imaginas. Vamos con la segunda actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la generosidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando das, de alguna manera recibes mucho más de lo que diste? Es como un principio universal, pero en la Biblia este principio está muy claro. Dios ama al dador alegre. Lo fascinante de la generosidad es que no se trata solo de dar dinero, sino de tener una actitud de entrega en todo lo que haces, sea con tu tiempo, tus talentos, tu amor o tus recursos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la clave. ¿Ves? No es cuestión de dar o por cumplir, sino de hacerlo desde el corazón, con alegría y disposición. La generosidad es una de esas actitudes que Dios no solo nota, sino que también multiplica en bendiciones. Y te digo algo,
Cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Jesús mismo nos dio un gran ejemplo en la historia de la viuda que ofreció 2 pequeñas monedas. A los ojos de los demás no era gran cosa, pero Jesús vio el corazón con el que ella dio, y eso lo transformó en algo mucho más valioso que las grandes ofrendas de los ricos. Es un recordatorio poderoso de que la generosidad no se mide por el tamaño de lo que das, sino por la intención con la que lo haces. Ahora te preguntarás, ¿cómo bendice Dios la generosidad? Primero, la generosidad te cambia a ti. Cuando te acostumbras a dar, ya sea tiempo, atención o recursos, tu corazón se ablanda y aprendes a ver las necesidades de los demás con más compasión. Te vuelves más sensible a las oportunidades de ayudar, y eso, a su vez, crea un ciclo de bendición. Dios ve ese corazón generoso, y como dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante será dada en su regazo. Es increíble. Dios promete que cuanto más das, más recibes, y no solo en términos materiales, sino también en satisfacción, gozo y paz. La generosidad también crea conexiones humanas. Cuando das sin esperar nada a cambio, los demás lo notan. Puede ser un gesto pequeño, como ayudar a un amigo, o simplemente escuchar a alguien que necesita desahogarse. Pero esos actos de generosidad construyen relaciones profundas y duraderas. Y lo más hermoso es que, aunque no lo hagas con la intención de recibir, terminas siendo bendecido por las personas a las que has dado. Dios también bendice la generosidad multiplicando lo que tienes. Tal vez te ha pasado que, después de dar algo, de repente ves cómo tus recursos se estiran más de lo que pensabas. Es como si, en el momento en que decides confiar en Dios y ser generoso, Él se encarga de hacer que lo que tienes alcance para más. No se trata de un intercambio con Dios, como si por dar algo Él te deba más, sino que es su manera de mostrarte que puedes confiar en Él completamente, incluso cuando piensas que no tienes mucho para ofrecer. Otro aspecto hermoso de la generosidad es que nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando somos generosos, en realidad estamos reconociendo que no somos dueños absolutos de lo que poseemos. Dios nos da para que también podamos compartir con los demás. Es una especie de cadena de bendiciones. Dios te bendice a ti, tú bendices a otros, y luego esas personas pueden bendecir a más. Es como un río de generosidad que fluye constantemente, sin detenerse. Y claro, la generosidad nos hace más felices. Está comprobado que las personas generosas suelen ser más alegres y satisfechas con su vida. Es como un efecto secundario positivo. Cuando ayudas a alguien, ya sea con un pequeño detalle o con algo más grande, sientes que estás haciendo una diferencia. Ese sentimiento de satisfacción, esa sonrisa de alguien que has ayudado, es una bendición en sí misma. Ahora vamos con la tercera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la paciencia. La paciencia es una virtud que, a menudo, sentimos que se nos escapa de las manos, ¿verdad? En un mundo donde todo es inmediato, donde lo queremos todo ya,
Tener paciencia puede parecer una misión imposible. Sin embargo, Dios nos enseña que la paciencia no es solo una actitud que debemos cultivar, sino una de las que Él más bendice. Y la razón es simple. La paciencia nos permite confiar en su tiempo y su plan. Imagina esto. A veces estamos tan desesperados por ver resultados, por alcanzar nuestras metas o por solucionar un problema, que nos olvidamos de algo fundamental. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta es una verdad profunda. Si aprendemos a ser pacientes y a esperar en Dios, descubrimos que cuando Él actúa, lo hace de una manera perfecta, mejor de lo que nosotros hubiéramos planeado. La paciencia nos lleva a algo muy importante: la confianza en Dios. Cuando esperamos en Dios con paciencia, estamos diciendo: Dios, sé que tienes el control, aunque ahora no lo entienda o no vea la salida. Confío en que en tu momento todo se acomodará. Esto es clave, porque muchas veces en nuestra impaciencia tomamos decisiones apresuradas que nos pueden llevar por caminos difíciles. La paciencia, en cambio, nos protege de caer en la ansiedad y el miedo, y nos permite descansar en el plan de Dios. Y aquí va una verdad interesante. La paciencia no significa pasividad. A veces confundimos esperar pacientemente con no hacer nada, pero la realidad es que la paciencia bíblica es activa. Es seguir haciendo lo correcto, seguir esforzándonos, seguir confiando, aunque no veamos los resultados de inmediato. Dios bendice esa actitud de persistencia. En Santiago 5, 7, 8, se nos anima a ser pacientes como el agricultor que espera la preciosa cosecha del campo. Es decir, aunque no veas los frutos hoy, sigue cuidando, sigue trabajando, porque la cosecha llegará. Dios también bendice la paciencia, porque nos ayuda a crecer espiritualmente. A través de la espera, Dios moldea nuestro carácter, nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Piensa en personajes bíblicos como Abraham, que esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo, o en José, que fue vendido como esclavo y pasó años en la cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Ellos tuvieron que aprender a ser pacientes, y aunque seguro en algún momento se sintieron frustrados, Dios recompensó esa paciencia de una manera increíble. Además, la paciencia también nos enseña a tratar mejor a los demás. Muchas veces, en nuestras relaciones, ya sea con amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, la falta de paciencia puede generar conflicto. ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos solo porque no tuvimos la paciencia de escuchar primero? Dios bendice a quienes son pacientes con los demás, porque al serlo, estamos mostrando el amor y la gracia que hemos recibido de Él. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se precipita muestra necedad. La paciencia nos ayuda a ser más comprensivos, a no juzgar tan rápido y a tener mejores relaciones. Y lo más hermoso es que la paciencia es un reflejo de Dios. Piénsalo, Dios es increíblemente paciente con nosotros.
¿Cuántas veces hemos fallado, hemos tropezado, hemos tomado decisiones equivocadas? Y aún así, Dios sigue a nuestro lado, esperándonos con amor y misericordia. Él es paciente porque sabe que estamos en un proceso de crecimiento y nos da las oportunidades para mejorar, aprender y seguir adelante. Otra manera en la que Dios bendice la paciencia es dándonos paz. Cuando tienes paciencia, ya no estás preocupado por lo que aún no ha sucedido o por lo que no has logrado. Sabes que Dios está obrando, y eso te da una tranquilidad profunda. Mientras que la impaciencia genera estrés, ansiedad y frustración, la paciencia trae consigo una sensación de calma, de que todo va a estar bien. Porque confías en que Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto. Pero claro, ser paciente no es fácil, especialmente cuando estamos en medio de una situación que nos desafía. Todos hemos estado ahí, esperando por una respuesta, por una oportunidad, por un cambio. Y es en esos momentos donde más necesitamos recordar que Dios bendice la paciencia, porque sabe que en la espera hay lecciones valiosas. Nos enseña a depender de Él, a ser más fuertes y a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. La gratitud es una de esas actitudes que, cuando la practicamos, cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Y lo más increíble es que, cuando somos agradecidos, abrimos la puerta a más bendiciones. Es como si el corazón agradecido creara espacio para que Dios pueda llenarlo aún más. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces damos por hecho las cosas buenas que tenemos? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta o en lo que no ha salido como queríamos, que olvidamos todo lo que ya tenemos. Y la verdad es que cuando empezamos a ser conscientes de todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida, desde las cosas pequeñas hasta las más grandes, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de que, aunque no tengamos todo lo que deseamos, tenemos mucho más de lo que necesitamos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La gratitud no es solo para cuando todo va bien, sino también para los momentos difíciles. Y sé que suena complicado, pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud tiene más poder. Ser agradecidos incluso en medio de los desafíos es una muestra de confianza en Dios, de saber que Él está obrando algo bueno, aunque ahora no lo veamos claro. Y te aseguro que cuando cultivamos esta actitud, Dios nos bendice de muchas maneras. Primero nos da paz. La gratitud nos libera de la ansiedad de querer más y más. Nos ayuda a vivir el presente con plenitud, porque reconocemos lo que ya tenemos. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver las bendiciones que ya están frente a ti. Y eso, a su vez, genera más alegría en tu vida. La gratitud también transforma nuestras relaciones. ¿A quién no le gusta sentirse valorado? Cuando eres agradecido con las personas que te rodean, ya sea por pequeños gestos o por su presencia en tu vida, creas un ambiente de amor y respeto. Y esto también es bendecido por Dios. En Colosenses 3:15
Dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo, fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. ¿Ves cómo la gratitud está conectada con la paz? Cuando eres agradecido, no solo encuentras paz para ti mismo, sino que ayudas a crear paz a tu alrededor. Dios también bendice la gratitud multiplicando lo que ya tienes. Es un principio espiritual muy interesante. Cuando agradeces lo poco, Dios te confía más. Esto lo vemos en la parábola de los talentos, donde aquellos que fueron fieles con lo poco recibieron mucho más. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, ya sea en lo material, en nuestras relaciones o en nuestra salud, estamos diciendo: Dios, confío en que todo lo que tengo es suficiente, y sé que tú puedes bendecirlo y multiplicarlo. La gratitud también nos hace más resilientes. La vida no siempre es fácil, y todos pasamos por momentos difíciles. Pero cuando tenemos una actitud de gratitud, incluso en las pruebas, encontramos fuerzas para seguir adelante. Es como si la gratitud nos diera una nueva perspectiva, nos recordara que, a pesar de las dificultades, Dios sigue siendo fiel y hay algo por lo que dar gracias cada día. En vez de hundirnos en la queja, la gratitud nos levanta y nos ayuda a ver las oportunidades en medio de los desafíos. Y no podemos olvidar que la gratitud también es una forma de adoración a Dios. Cuando le damos gracias, no solo por lo que nos ha dado, sino por quien Él es, estamos honrando su bondad y su amor. Es reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. En el Salmo 104 dice: Así es como nos acercamos a Dios con un corazón agradecido. Y cuando lo hacemos, experimentamos su presencia de una manera más profunda. La gratitud, además, nos protege del orgullo. A veces, cuando alcanzamos ciertos logros o metas, podemos caer en la tentación de pensar que todo ha sido gracias a nuestro esfuerzo. Pero la gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Nos mantiene humildes y conscientes de nuestra dependencia de Él. Y esta humildad, combinada con la gratitud, es una actitud que Dios bendice abundantemente. Otro aspecto hermoso de la gratitud es que es contagiosa. Cuando somos agradecidos, inspiramos a otros a hacerlo también. Piensa en cómo cambia el ambiente cuando alguien en una conversación empieza a hablar de todo lo bueno que tiene en su vida, en lugar de quejarse de lo que le falta. La gratitud crea un ambiente positivo, lleno de esperanza. Y eso afecta no solo a quien la practica, sino a quienes lo rodean. Vamos con la quinta actitud que Dios bendice abundantemente. Y esta es la obediencia. Esta es una de esas actitudes que quizás no siempre es fácil, pero sin duda tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. La obediencia no es simplemente seguir reglas o mandamientos porque tenemos que hacerlo. En realidad, se trata de una respuesta de amor y confianza hacia Dios, de decirle: confío en que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia trae grandes bendiciones. Piensa en Abraham. Dios le pidió que hiciera algo que parecía impensable: dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que ni siquiera conocía. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció sin cuestionar, porque confiaba en que Dios tenía un plan.
Y mira cómo lo bendijo Dios. Hizo de Abraham una gran nación, le dio descendientes incontables y lo llenó de favor. Ahora quiero que pensemos en la obediencia como algo más que simplemente seguir instrucciones. La verdadera obediencia nace de un corazón que desea honrar a Dios no por obligación, sino porque confía en su sabiduría. En Deuteronomio 28, 1-2, dice: Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. ¡Wow! Es una promesa increíble, ¿verdad? Dios no solo nos pide obediencia por pedirla, sino porque sabe que cuando seguimos su camino, las bendiciones vienen de una forma natural y abundante. Y es que la obediencia nos protege. A veces, cuando no entendemos por qué Dios nos pide que hagamos o dejemos de hacer algo, nos frustramos, porque desde nuestra perspectiva no siempre tiene sentido. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su sabiduría es infinita, y cuando nos pide obediencia, es porque sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos en el momento. La obediencia nos mantiene en su plan, y ese es el lugar más seguro en el que podemos estar. Una de las grandes bendiciones de la obediencia es que nos da libertad. Puede sonar contradictorio, pero cuando obedecemos a Dios, en lugar de sentirnos limitados, experimentamos una libertad interior. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar con nuestras propias ideas o caminos, que muchas veces nos llevan al caos, y nos entregamos a la voluntad perfecta de Dios. Ya no tenemos que cargar con el peso de tomar todas las decisiones por nuestra cuenta, porque confiamos en que Dios nos guía y nos lleva por el mejor camino. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, la obediencia es una respuesta de amor, y cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo, y claro, la obediencia trae paz interior. Cuando sabemos que estamos caminando en el plan de Dios, que estamos haciendo lo que Él nos pide, hay una paz que nada ni nadie nos puede quitar. No importa cuántas dificultades o desafíos enfrentemos, sabemos que estamos bajo su protección. Y esa paz es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. En lugar de vivir en la incertidumbre o el miedo, podemos caminar con seguridad, sabiendo que estamos obedeciendo al Dios que tiene el control de todo. Pero no olvidemos que la obediencia también requiere sacrificio a veces. No siempre será fácil, y hay momentos en los que lo que Dios nos pide puede ir en contra de lo que nosotros queremos o pensamos que es mejor. Pero ahí es donde nuestra fe entra en juego. Es decirle a Dios. Un ejemplo poderoso de esto es Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que le esperaba en la cruz, y aunque en su humanidad sentía el peso del sufrimiento, oró al Padre diciendo, esa obediencia total llevó a la mayor bendición de todas, nuestra salvación. Además, la obediencia nos conecta más profundamente con Dios. Cada vez que obedecemos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Estamos construyendo una confianza mutua. Dios sabe que puede contar con nosotros y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Y eso crea un círculo de bendición
en el que cuanto más obedecemos, más cerca estamos de Él y más entendemos su voluntad para nuestra vida. También es importante recordar que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Puede que tomes decisiones basadas en lo que Dios te ha hablado o guiado, y que otros no lo entiendan o incluso lo cuestionen. Pero al final del día, la bendición viene cuando obedecemos a Dios, no a las expectativas o opiniones de las personas. Y cuando caminamos en esa obediencia, Dios se encarga de mostrar a los demás, tarde o temprano, que su camino siempre es el mejor. Vamos con la sexta actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es el perdón. Si hay algo que tiene el poder de liberar nuestras vidas de cargas innecesarias, es el perdón. El perdón es esa actitud que, aunque no siempre es fácil de aplicar, nos transforma profundamente y nos abre a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El perdón, como actitud, es uno de los pilares más importantes en la fe cristiana. Si lo piensas, Jesús vino precisamente a darnos el ejemplo más grande de perdón. Cuando estaba en la cruz, en medio de un dolor inimaginable, oró por aquellos que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 44. Eso es impresionante. Si Jesús, en el momento de mayor sufrimiento, pudo perdonar a quienes lo lastimaban, eso nos muestra que el perdón no solo es necesario, sino que es una puerta directa a la paz y la libertad. Ahora, sé que perdonar no siempre es fácil. A veces las heridas que nos causan los demás son profundas, y sentimos que al perdonar, estamos dejando que se salgan con la suya. Pero la realidad es que el perdón no es tanto para la otra persona, sino para nosotros. El resentimiento y la amargura son cargas que nos pesan, que nos quitan la paz y nos alejan de las bendiciones de Dios. Cuando decidimos perdonar, no estamos justificando el mal que nos hicieron, sino que estamos liberando nuestro corazón de la prisión emocional en la que nos ha puesto ese dolor. La Biblia nos llama a perdonar de manera constante. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Te imaginas? 70 veces 7. Jesús nos está diciendo que el perdón no tiene límites, que no es una opción, sino una actitud constante que debemos cultivar. Y aquí viene lo interesante. Dios bendice a los que perdonan. Cuando decides dejar ir el rencor y el resentimiento, estás haciendo espacio en tu vida para que Dios actúe. El perdón es como quitar un obstáculo que está bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar en ti. Te libera del peso emocional, te da paz mental y te permite seguir adelante sin estar atado al pasado. Además, el perdón nos hace más parecidos a Jesús. Si estamos llamados a seguir su ejemplo, el perdón es una parte esencial de ese llamado. Cada vez que perdonamos, estamos reflejando el amor y la misericordia que hemos recibido de Él. Porque, seamos honestos, todos hemos fallado. Todos necesitamos ser perdonados por algo. Y si Dios, en su inmensa misericordia, nos ha perdonado, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a los demás? Otro aspecto increíble del perdón
es que nos sana. Hay estudios que muestran que las personas que viven con resentimiento o amargura tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud como el estrés o la ansiedad. El perdón, por el contrario, tiene un poder sanador. Nos libera del veneno que guardamos en nuestro corazón. Es como si, al perdonar, estuviéramos dejando que una herida abierta finalmente se cure. Pero, ojo, perdonar no significa que tengas que seguir permitiendo que alguien te haga daño o que debas olvidar lo que pasó. No, perdonar es soltar el resentimiento, pero también aprender de la experiencia. A veces, el perdón va de la mano con poner límites saludables. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que es mejor mantener distancia para proteger tu paz. El perdón no es sinónimo de vulnerabilidad, es más bien una muestra de tu fortaleza. Dios también bendice el perdón porque nos une a los demás. Las relaciones humanas no son perfectas y a lo largo de nuestra vida vamos a tener conflictos y malentendidos. Pero cuando el perdón es parte de nuestra vida diaria, nuestras relaciones son más saludables y duraderas. En lugar de acumular resentimientos, el perdón nos permite sanar las heridas y seguir construyendo relaciones basadas en el amor y el respeto. Y esto es algo que Dios bendice profundamente porque Él nos creó para vivir en comunidad, no en aislamiento. Además, el perdón trae claridad espiritual. Cuando vivimos en el resentimiento, es como si tuviéramos una nube oscura sobre nosotros. Nos impide ver las cosas con claridad, nos llena de pensamientos negativos, y eso afecta nuestra conexión con Dios. Pero cuando perdonamos, esa nube se disipa. Nuestro corazón se abre y nuestra relación con Dios se fortalece, porque el perdón nos alinea con su carácter de misericordia. Vamos ahora con la séptima actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la fe. La fe es como ese ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. Es esa certeza en lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí, que Dios está ahí, trabajando detrás de escena, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Y lo maravilloso es que la fe no solo nos conecta con Dios, sino que también es una actitud que abre las puertas a grandes bendiciones. Hebreos 11:1 define la fe de una manera tan poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, este creer en lo que todavía no ha sucedido, es lo que Dios busca en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es la manera en que demostramos que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. Es esa actitud de decir, Dios, no lo veo todavía, pero creo que tú ya estás obrando a mi favor. Ahora, la fe no es una actitud pasiva. No se trata solo de esperar y ya. La fe es activa. Es una decisión diaria de seguir adelante, de seguir confiando, de seguir creyendo que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando las cosas se ven difíciles. Y es precisamente en esos momentos de prueba donde la fe es más necesaria. Todos podemos tener fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe, la que Dios bendice, es la que se mantiene firme cuando todo parece ir en contra. Dios bendice la fe de maneras increíbles, y uno de los ejemplos más claros de esto lo vemos en la vida de Abraham.
Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años, muchos años, antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que caminar por fe, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y al final, cuando nació Isaac, no solo vio la bendición de su fe, sino que se convirtió en el padre de muchas generaciones. Es un recordatorio de que Dios nunca olvida sus promesas, pero muchas veces requiere que nosotros mantengamos la fe en el proceso. Una de las grandes bendiciones de la fe es que nos da esperanza. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. Cuando tienes fe, no te enfocas solo en los problemas del presente, sino en lo que Dios ya ha prometido. Y esa esperanza te da fuerzas para seguir, para levantarte cada día con una actitud de confianza, sabiendo que Dios está contigo y que su plan es perfecto. La fe también nos da paz. Hay algo muy especial en poder decir: no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios tiene todo bajo control. Esa confianza te libera de la ansiedad, del miedo, y te permite descansar en su promesa. Porque, al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que a través de la oración y la fe experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué promesa tan hermosa! Otra bendición increíble de la fe es que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en muchas ocasiones, sanó a personas que tenían fe, diciéndoles: tu fe te ha sanado. No fue solo su poder, sino la fe de las personas la que abrió la puerta a esa sanidad. Es un recordatorio de que la fe no es solo una actitud mental, sino una fuerza que mueve montañas. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20, que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Eso nos muestra el increíble poder que tiene la fe cuando se pone en acción. La fe también nos da resistencia. En la vida vamos a enfrentar momentos difíciles, pruebas y desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero la fe nos da esa fuerza interior para seguir adelante, para no rendirnos. Es como ese combustible que nos impulsa cuando nuestras fuerzas se acaban. Y lo más hermoso es que, cuanto más caminamos por fe, más fuerte se vuelve nuestra relación con Dios. La fe nos conecta con su fortaleza, y cuando confiamos en Él, nos damos cuenta de que podemos superar cualquier obstáculo. Algo importante que debemos recordar es que la fe no es una emoción que sentimos en ciertos momentos, sino una decisión. Es fácil sentir fe cuando todo está bien, pero la verdadera fe es la que elige creer cuando todo lo demás parece derrumbarse. En esos momentos de incertidumbre, cuando no vemos una salida, es cuando la fe en Dios nos sostiene. Porque, como dice 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. No se trata de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que nuestro corazón cree. Dios bendice la fe, de maneras que a veces ni siquiera imaginamos. Muchas veces, cuando mantenemos la fe en medio de las dificultades,
Dios nos sorprende con bendiciones que van más allá de lo que habíamos pedido o esperado. Es como si, al mantener nuestra confianza en Él, Dios abriera las ventanas del cielo y derramara su favor sobre nosotros de maneras que nunca habríamos podido prever. No fue casualidad que estés en este video. Fue Dios quien te trajo, porque quizás tú también has pasado por ese momento, ese silencio que duele, que quiebra, que confunde. Ese momento en el que más necesitas una palabra, un consuelo, una señal del cielo, y lo único que encuentras es silencio. Un silencio que pesa, que angustia, que a veces parece un abandono. Pero hoy quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Dios no se ha ido. Dios no te ha dejado. Su silencio no es su ausencia. Y eso es lo que juntos vamos a entender. Porque muchas veces hemos orado con lágrimas, con desesperación, con un corazón que clama con todo lo que tiene. Y sentimos que el cielo está cerrado, que la respuesta no llega, que el dolor sigue y que Dios no dice nada. Y es ahí donde el enemigo se mete. Susurra mentiras, te hace dudar, te hace pensar que no vales, que a Dios no le importas. Pero te aseguro, ese no es el final de tu historia. Ese silencio tiene un propósito. Ese silencio está lleno de respuestas que todavía no puedes ver. Este canal existe por una razón muy especial. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, otras que no pueden asistir por motivos de salud, por trabajo, por familia o simplemente porque aún no han encontrado ese espacio donde se sientan verdaderamente escuchadas, aceptadas y fortalecidas. Por eso estamos aquí, para ti, para que puedas tener un rincón donde orar, donde escuchar palabra viva, donde sentir que Dios te abraza justo ahí donde estás. Este canal es tu iglesia en casa, tu refugio, tu altar. Y si este video te bendice, si esta palabra toca tu alma, por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Dale like, deja un comentario, comparte este video. No sabes cuántas almas están sintiendo lo mismo que tú. Cuántas están al borde de rendirse porque sienten que Dios guarda silencio. Y tal vez este video sea lo único que les queda para seguir creyendo. Tu apoyo sería una gran bendición. Y créeme, no lo haces solo por nosotros, lo haces por cada corazón que necesita una luz en medio del silencio. Te invito a que comentes ahí abajo una frase que hoy puede ser tu grito de fe. Dios me sigue viendo. Que cada palabra que escribas sea como un eco que rompe el silencio. Y juntos, entre todos los que vemos este video, hagamos una red de fe que le recuerde al mundo que aunque Dios calle, Él está obrando. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede darte respuestas, puede darte paz, puede ser el momento en el que entiendas por fin que Dios no te ha abandonado. Quédate hasta el final, porque a veces el último minuto es cuando Dios decide hablarte más fuerte. Parte 1. El silencio de Dios no es indiferencia. Vamos a empezar por lo más duro, y lo digo así, sin rodeos, porque quien ha vivido este tipo de silencio lo sabe. No hay nada más desconcertante que buscar a Dios con todo el corazón y no sentir nada. Oras, clamas, te arrodillas, incluso lloras, y no hay respuesta.
Sientes que todo el cielo está callado. Sientes que tus palabras rebotan contra las paredes y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por acaso hice algo mal? ¿Será que ya no me escucha? ¿Será que no le importo? Pero quiero que respires profundo y pienses en esto. El silencio de Dios no es un castigo, y mucho menos es indiferencia. Muchas veces es simplemente una etapa de formación, una etapa donde Dios está trabajando más en tu corazón que en tus circunstancias, porque mientras tú esperas una respuesta, Él está formando tu fe. Mientras tú pides una solución, Él está construyendo carácter. Mientras tú piensas que no te responde, Él está viendo si realmente confías en Él, incluso cuando no lo entiendes. Y esto no es solo una opinión, esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. ¿Sabes quién vivió esto? Job, un hombre justo, temeroso de Dios, fiel, y aún así Dios permitió que lo perdiera todo, sus hijos, sus bienes, su salud, y en medio de su dolor, clamó, le habló a Dios, lloró, y no hubo respuesta inmediata. El cielo guardó silencio. Job decía cosas como, clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me prestas atención. Eso está en Job capítulo 30, versículo 20. Lo dijo con el alma rota, con la piel cubierta de llagas y el corazón deshecho, y aún así Dios estaba ahí, en silencio, sí, pero presente. Ese silencio no era abandono, era prueba. Era un proceso profundo en el que Dios estaba purificando su alma, dándole un testimonio que siglos después seguimos recordando. Porque al final de esa historia, Dios no solo le habló, sino que lo bendijo el doble. Pero mientras tanto, guardó silencio. Y así como Job, hay momentos en los que Dios te calla porque está escribiendo algo grande. Porque si Él hablara ya, tal vez no entenderías. Porque si Él te diera lo que estás pidiendo ahora mismo, tal vez lo perderías. Porque no estás listo. A veces el silencio de Dios es su forma de protegerte. Y sí, duele, pero también forma, también moldea, también edifica. Hay una frase que dice, cuando el maestro está enseñando, habla, pero cuando estás en examen, guarda silencio. Y eso aplica perfectamente con Dios. A veces estás siendo probado, estás en examen, y el maestro no habla durante el examen, pero eso no significa que se haya ido del salón. Está ahí, mirándote, cuidándote, esperando que termines ese proceso para mostrarte lo que viene después. El Salmo capítulo 13, versículos 1 al 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? Ese salmo no lo escribió alguien frío o ateo. Lo escribió David, el hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que hasta los más cercanos a Dios vivieron ese silencio. No te hace menos espiritual, no te hace menos hijo, solo te hace humano. Y ese silencio, si lo enfrentas con fe, puede transformarse en una de las experiencias más profundas con el Padre. Entonces, si hoy estás en ese punto donde sientes que Dios guarda silencio, no te rindas, no te alejes, no te enfríes. Quédate, resiste, porque ese silencio no es el final, es solo el capítulo que antecede a su voz más fuerte.
La voz que habla después del silencio siempre viene con poder, con propósito, con gloria y con respuesta. Parte 2. El silencio como una preparación para algo mayor. Ahora hablemos de algo que muy pocos entienden cuando están en medio del proceso. El silencio de Dios muchas veces no es un castigo, sino una preparación. Y te voy a decir algo que quizás nunca habías pensado. A veces Dios calla, no porque no te quiera responder, sino porque lo que viene en tu vida necesita de un tú más fuerte, más maduro, más centrado en Él. Y para llegar a ser esa persona, hay que pasar por el silencio. Mira, hay una historia en la Biblia que siempre me ha tocado profundamente. Es la de José. Sí, el de los sueños, el que fue vendido por sus propios hermanos, el que terminó en una cárcel por algo que no hizo. Y lo más impactante de su historia no es que haya terminado siendo gobernador de Egipto. Lo que más impacta es que durante todo ese tiempo de dolor, traición, injusticia y cárcel, Dios no le habló. No hay ni un solo versículo en ese proceso donde se diga que Dios le dio una palabra directa. Todo fue silencio. Imagínate eso, años enteros esperando que Dios le explicara por qué lo habían traicionado, por qué terminó siendo esclavo, por qué fue acusado falsamente, por qué lo metieron preso. Años enteros sintiendo el peso de la injusticia y preguntándose si acaso Dios todavía estaba con él. Pero, ¿sabes qué hizo José? No se rindió, no se amargó, no se rebeló, siguió siendo fiel incluso cuando no entendía nada. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios rompió el silencio. Y lo hizo de una forma tan grande, tan poderosa, que José fue puesto en el lugar exacto para salvar a su familia, a su pueblo y a una nación entera. Lo que parecía un silencio cruel, en realidad era una preparación divina, un proceso que lo estaba moldeando para un propósito que iba mucho más allá de él mismo. Y es ahí donde quiero que tú pongas tu atención hoy. Y si el silencio de Dios que estás viviendo ahora mismo no es su rechazo, sino su entrenamiento. Y si te está preparando para una posición, una tarea, una bendición tan grande que necesitas trabajar en tu interior primero. Porque Dios no improvisa, Dios no se mueve por capricho. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Y muchas veces calla porque está trabajando. Jesús mismo lo vivió. Sí, el mismo Hijo de Dios. Cuando estaba en el Getsemaní orando con el alma en angustia, diciéndole al Padre que si era posible pasara de él esa copa, tampoco recibió respuesta. Y aún así dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús no necesitaba escuchar una voz del cielo para saber que el Padre estaba con él. Él sabía que aunque el cielo estuviera en silencio, no estaba solo. Y ahí está el secreto. Aprender a confiar cuando no sientes. Aprender a creer cuando no entiendes. Aprender a permanecer firme, aun cuando el cielo parece cerrado. Porque ese tipo de fe es la que mueve montañas. Esa fe que no depende de emociones, ni de señales, ni de palabras audibles, sino de una relación tan profunda con Dios, que sabes que aunque esté callado,
sigue obrando. Así que si tú estás en ese punto donde sientes que Dios no te responde, no te desesperes. Él está más cerca de lo que crees. Y quizás justo ahora, en este momento que estás escuchando este vídeo, te está hablando de la forma más clara, diciéndote que no estás solo, que ese silencio tiene un propósito, y que si sigues caminando, pronto entenderás por qué cayó tanto tiempo. El silencio de Dios no es un muro, es un taller. No es una negación, es una preparación. Y quien logra entender esto, sale más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Parte 3. Cuando Dios guarda silencio. También está hablando de otras formas. Ahora quiero que pienses en esto. Y si el problema no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros estamos esperando que nos hable de una sola forma, a veces estamos tan concentrados en escuchar una voz, una palabra directa, una señal específica, que no nos damos cuenta de que Dios sí está hablando, pero lo está haciendo de otra manera, una manera más sutil, más espiritual, más íntima. Porque hay personas que están esperando que Dios les hable como en las películas, con una voz fuerte, clara, que diga exactamente lo que tienen que hacer. Pero ¿y si Dios te está hablando a través de una persona? De un versículo que no puedes sacar de tu mente. De un video como este, que llega justo cuando lo necesitas. De una paz que sientes en medio de la tormenta, sin explicación lógica. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con silencios que despiertan algo en ti, con circunstancias que te dirigen, con puertas que se cierran para que no tomes un camino equivocado, con pequeños detalles que solo tú puedes reconocer porque Él te conoce mejor que nadie y sabe exactamente cómo tocar tu corazón sin necesidad de gritar. En Primera de Reyes, capítulo 19, hay un momento precioso con Elías. Él estaba huyendo, agotado, deprimido, sintiéndose solo, y dice la palabra que se escondió en una cueva. Dios le dijo que saliera, que iba a pasar. Entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después de todo eso vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. No fue en lo estruendoso, fue en lo suave, en lo sutil, en lo que muchos ni siquiera considerarían una manifestación de Dios. Pero fue ahí donde Elías lo encontró, y eso nos enseña algo poderoso. A veces estás esperando que Dios te hable con un estruendo, y Él ya te habló con un susurro, solo que no lo notaste, porque estabas buscando otra cosa. Por eso, en lugar de decir Dios está en silencio, tal vez deberíamos decir, no he aprendido aún a reconocer su forma de hablarme en este tiempo. Tal vez Él te está enseñando a desarrollar una sensibilidad espiritual mayor, a no depender de palabras audibles, sino de su presencia, porque cuando aprendes a percibirlo en los detalles, tu vida cambia para siempre. Una canción que escuchas por casualidad, un mensaje que alguien te envía sin saber lo que estás viviendo, una oración que otra persona hace y que parece estar describiendo exactamente lo que tú estás sintiendo. Un recuerdo que te llega de repente y te hace pensar que Dios no se ha olvidado de ti. ¿No crees que eso también puede ser su forma de hablarte? Dios está en todas partes,
pero a veces nos toca a nosotros afinar el oído del alma para poder escucharlo, y eso no se logra corriendo, ni en la ansiedad, ni en el ruido. Se logra en la quietud, en la intimidad, en los momentos en los que tú decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decirle con sinceridad: aquí estoy, no entiendo nada, pero sigo confiando en ti. Y en ese momento puede que no escuches nada, pero vas a sentir algo que te da paz, que te sostiene, que no sabes explicar. Y eso, muchas veces, es Dios hablándote sin palabras. Parte 4. El silencio que revela tu verdadera fe. Vamos a ser honestos por un momento. Todos podemos decir que creemos en Dios cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas rápido, cuando la provisión llega justo a tiempo, cuando sentimos su presencia en cada alabanza, en cada culto, en cada palabra. Ahí es fácil levantar las manos y decir: Dios es bueno. Pero la fe verdadera no se mide en la abundancia, sino en el silencio. Ahí es donde se revela de qué estás hecho. Ahí es donde se muestra la calidad de tu relación con Dios, porque cuando Dios guarda silencio, tú no solamente te enfrentas a la falta de respuestas, también te enfrentas a ti mismo, a tus pensamientos, a tus miedos, a tus dudas, a tus heridas del pasado, a todo lo que has arrastrado por años y que quizás habías ocultado bajo un manto de religiosidad. El silencio de Dios destapa todo eso. Y sí, es incómodo, pero también es necesario, porque no hay transformación sin confrontación. Cuando Dios no habla, tú empiezas a escuchar otras voces. La voz de la desesperación que te dice que te rindas, la voz de la culpa que te recuerda errores pasados, la voz del miedo que te hace pensar que todo está perdido. Y justo ahí es donde tu fe tiene que levantarse, aún sin tener pruebas, aún sin tener señales, aún sin tener nada más que una promesa que parece lejana. Y eso, amigo, amiga, es lo que hace que tu fe crezca como nunca antes. Abraham vivió algo así. Dios le dio una promesa poderosa que sería padre de multitudes. Pero pasaron años y no veía nada. Su cuerpo envejecía. Sara no podía tener hijos. Todo apuntaba a que la promesa no se iba a cumplir. Y durante años no hubo palabra nueva, solo la promesa inicial y silencio. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Eso está en Romanos, capítulo 4, versículo 18. Es decir, creyó cuando ya no había razón para creer, y por eso fue llamado amigo de Dios. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a creer cuando no ves nada? ¿Estás dispuesto a seguir orando aunque sientas que tus palabras no suben? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso si no responde como tú esperas? Porque ahí es donde se prueba tu fe. No en la adoración del domingo, sino en el lunes cuando estás solo. No en el fuego del avivamiento, sino en el desierto del silencio. Y aquí viene algo fuerte. Muchas veces Dios guarda silencio para enseñarte a dejar de depender de tus emociones, porque las emociones son cambiantes, inestables, volátiles. Hoy puedes sentir que estás en la cima espiritual y mañana sentir que estás en un valle seco. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia porque tú no lo sientas. Y cuando tú aprendes a caminar, no por lo que sientes, sino por lo que sabes,
Ahí es donde pasas de ser creyente a ser discípulo. Mira, Pedro caminó sobre el agua porque escuchó la voz de Jesús. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, cuando se enfocó en el viento y en las olas, se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en la palabra que había recibido. ¿Y tú? ¿A qué le estás prestando más atención? ¿Al silencio o a lo que Dios ya te dijo? Porque si Dios lo prometió, aunque ahora esté callado, su palabra no caduca. Su palabra no tiene fecha de expiración. Puede estar en pausa, pero sigue viva. Y aquí te dejo una verdad que duele, pero libera. Hay bendiciones que Dios no te puede entregar hasta que tu fe esté lista para sostenerlas. Porque Él no quiere darte algo que al recibirlo te aleje de Él. No quiere que ames más la promesa que al que promete. No quiere que vivas esperando que Él te hable todos los días para seguir creyendo. Quiere que creas incluso cuando calla, porque la fe que se mantiene firme en el silencio es la que abre los cielos. Así que si hoy estás en ese valle donde no oyes a Dios, no te desanimes. Él no está en silencio porque se ha olvidado de ti. Está en silencio porque está trabajando en ti. Y cuando el trabajo esté listo, su voz volverá a sonar, pero esta vez no solo para responderte, sino para lanzarte a un nuevo nivel de propósito. Parte 5. El silencio como parte del plan divino. Quiero que pienses en algo que pocas veces consideramos. Y si ese silencio que estás viviendo ahora mismo no es un error ni un olvido, sino una parte perfectamente diseñada del plan de Dios, porque muchas veces creemos que si Dios no habla, es porque algo está mal, porque algo se rompió, porque nos alejamos o pecamos. Y sí, puede haber momentos en los que el pecado nos desconecta. Claro que sí. Pero muchas veces, incluso cuando estás haciendo todo bien, cuando estás caminando con fidelidad, cuando estás buscando a Dios con sinceridad, ese silencio se presenta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el silencio no siempre es un síntoma de alejamiento, sino de proceso. Un proceso que, aunque no lo entiendas ahora, tiene un sentido eterno. Porque Dios no trabaja a corto plazo. Él trabaja con una perspectiva eterna. Tú estás viendo esta semana, este mes, este problema, pero Dios está viendo tu vida entera. Está viendo tu corazón, tu llamado, tus generaciones, tu legado. Y en ese panorama tan amplio, a veces es necesario que guardes silencio por un tiempo para que tú crezcas, para que madures, para que aprendas a caminar no por vista, sino por fe. El pueblo de Israel lo vivió muchas veces. En más de una ocasión, Dios se quedó en silencio con ellos. 40 años en el desierto. 40 años. Y durante ese tiempo muchas veces clamaron, muchas veces dudaron, muchas veces se sintieron abandonados. Pero Dios no los dejó. Les dio maná, les dio agua de la roca, les dio sombra de día y fuego de noche. Y aunque no hablaba todos los días, estaba presente en cada detalle. ¿Te das cuenta? A veces el silencio no es ausencia, es compañía sin palabras. Y es que a veces esperamos que Dios esté siempre hablando, como si fuéramos niños pequeños que necesitan instrucciones a cada paso. Pero llega un punto en tu vida espiritual
donde Dios te dice, ya no eres un bebé, ahora tienes que caminar por lo que ya sabes. Y ese es un momento clave, porque es donde se define si vas a depender de señales o si vas a depender de tu fe. ¿Sabes cuántos años pasaron entre el último profeta del Antiguo Testamento y la venida de Jesús? 400. 400 años de silencio profético. Ninguna palabra nueva, ningún mensaje del cielo, ningún profeta se levantó. Silencio total. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando la escena más grande de la historia, el nacimiento del Salvador, el cumplimiento de todas las promesas, la redención del mundo entero. Dios no estaba quieto, estaba preparando el cumplimiento. Y cuando llegó el momento exacto, Jesús nació. Entonces hoy quiero preguntarte con el corazón en la mano, ¿será que Dios está guardando silencio porque está preparando algo grande en tu vida? ¿Será que estás justo en ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de tu historia personal? Tal vez estás viviendo esos años donde parece que nada se mueve, que nada cambia, que todo está en pausa. Pero lo que no ves es que en lo invisible, en lo profundo, Dios está armando algo hermoso. Y sí, lo sé, duele no tener respuestas, duele orar y no escuchar nada. Duele tener tantas preguntas y no encontrar dirección. Pero cuando Dios guarda silencio, no es porque no tenga una respuesta. Es porque está escribiendo una respuesta mucho más grande de lo que tú pediste. Él no solo quiere darte lo que estás pidiendo, Él quiere darte lo que realmente necesitas, lo que te va a formar, lo que te va a llenar, lo que va a glorificar su nombre en tu vida. Por eso no desesperes. No corras buscando voces humanas cuando sientas que Dios calla. No te llenes de ruido para evadir el silencio. A veces lo que más necesitas no es una palabra, sino una convicción. Esa convicción que te dice, aunque no lo oiga, sigo caminando con Él. Aunque no lo vea, sé que va delante de mí. Aunque no lo sienta, sé que está obrando. Y cuando aprendes a vivir así, te vuelves invencible en lo espiritual, porque ya no dependes del momento, dependes del Dios eterno. Ya no necesitas señales, porque ya conoces al que dirige el camino. Ya no te frenas por la incertidumbre, porque sabes quién es el autor de tu historia. Así que hoy, aunque no lo entiendas, aunque sientas que estás solo, aunque pienses que el cielo está cerrado, sigue. No te detengas. No estás caminando en círculos. Estás caminando en el plan. Y en ese plan todo tiene un tiempo. Y el silencio, créeme, también tiene un final. Parte 6. Cuando el silencio de Dios te enseña a escuchar tu interior. Hemos hablado de cómo el silencio de Dios forma, prepara, revela la fe, pero hay algo más, algo que muchos no se atreven a ver, y es que a veces, cuando Dios calla, lo que Él quiere es que tú empieces a escucharte a ti mismo. Y no me refiero a escucharte desde el ego o desde la confusión, sino desde lo más profundo de tu espíritu. Porque cuando Dios guarda silencio, de alguna manera, te está haciendo una invitación a mirar hacia adentro, a revisar lo que hay en tu alma, a ver qué estás cargando que no deberías cargar, qué heridas aún están abiertas, qué pensamientos están dominando tu mente sin que te des cuenta. Mira, hay silencios que no vienen para darte respuestas, sino para hacerte preguntas, y esas preguntas no vienen desde afuera,
vienen desde dentro de ti. ¿Qué es lo que estoy creyendo en este momento? ¿Estoy confiando de verdad o estoy simplemente esperando que Dios me diga lo que quiero escuchar? ¿Estoy buscando a Dios o solo estoy buscando soluciones rápidas a mi dolor? A veces, el problema no es que Dios no te hable, sino que tu alma está tan llena de ruido, de miedo, de ansiedad, de opiniones ajenas, que no puedes escuchar lo que ya te dijo hace tiempo. Entonces Dios calla, no por crueldad, sino para obligarte a hacer silencio tú también, a apagar las voces externas, a quedarte a solas, a vaciarte de todo lo que estorba. Y ahí, en ese espacio donde todo parece quieto, es donde Él empieza a revelarte cosas que antes no veías. Hay personas que oran todos los días para que Dios les diga qué hacer, pero no están dispuestas a quedarse en silencio después de orar. Terminan de hablar y siguen con su vida. ¿Y si Dios quería hablarte justo después de esa oración? ¿Y si necesitabas quedarte en silencio un poco más, con el corazón quieto, con la mente abierta, con los sentidos espirituales despiertos? Jesús mismo lo hacía. Dice la Biblia que se apartaba a lugares solitarios para orar, pero no solo oraba, se quedaba en silencio, en comunión, en ese momento íntimo donde no se trata de pedir, sino de estar, de permanecer. Y muchas veces nosotros no entendemos ese nivel de relación con Dios porque queremos resultados, pero no queremos profundidad. Queremos respuestas, pero no queremos procesos. Y ahí es donde el silencio se vuelve un maestro. Un maestro que no necesita palabras para enseñarte, solo necesita que estés dispuesto a escuchar con el alma. Y cuando lo haces, cuando por fin dejas de correr, de desesperarte, de exigir, y simplemente te sientas, respiras y dices: Señor, aquí estoy. No entiendo nada, pero estoy contigo. Algo empieza a cambiar por dentro. No todo se soluciona de inmediato. No todo se aclara de golpe, pero tu interior empieza a alinearse. Tu fe empieza a calmar tus emociones. Tu espíritu empieza a silenciar tu carne. Y en ese momento, no necesitas que Dios te diga cada cosa. Solo necesitas saber que Él está. Y eso lo cambia todo. Por eso, si estás en ese punto de tu vida donde Dios no responde como tú esperas, en lugar de luchar contra ese silencio, abrázalo. Acepta que es parte del camino. Haz las paces con Él. Pregúntate qué hay dentro de ti que necesitas escuchar, qué áreas necesitan ser sanadas, qué pensamientos necesitan ser transformados, qué cosas necesitas rendir de verdad. No solo con palabras, sino con entrega total. Porque cuando Dios guarda silencio, muchas veces es para darte espacio a que tú empieces a hablar contigo mismo desde la verdad, desde la honestidad, desde lo profundo. Y ahí, en ese lugar íntimo, sin espectáculo, sin ruido, sin emociones forzadas, es donde ocurre la verdadera transformación. Parte 7. Cuando el silencio te empuja hacia tu verdadero propósito. Ya hemos entendido que el silencio de Dios no es abandono, ni castigo, ni señal de que estás haciendo todo mal, pero ahora quiero que veas algo mucho más poderoso. Ese silencio también puede ser una herramienta para redirigirte hacia el lugar donde Dios realmente te quiere, porque a veces, cuando Dios calla,
es porque quiere que tú empieces a caminar, que tomes decisiones, que mires alrededor, que descubras el camino en el que Él ya está esperando por ti. Y si te dijera que hay puertas que no se abren porque estás esperando una instrucción directa de Dios, pero Él ya está diciéndote con su silencio, camina, que yo voy contigo. Porque no siempre va a haber un ángel hablándote al oído. No siempre va a haber una palabra profética que te confirme todo. A veces, Dios está más interesado en que desarrolles la confianza que en que tengas cada paso confirmado. Piénsalo así, si un padre lleva a su hijo de la mano toda la vida, el hijo jamás aprenderá a caminar solo. Pero si en algún momento lo suelta, no es porque se desentendió, es porque quiere que aprenda a moverse con lo que ya aprendió. Lo mismo hace Dios con nosotros. Llega un punto en la vida espiritual en el que Él deja de hablar como antes. No porque se fue, sino porque quiere que uses lo que ya te enseñó, lo que ya sembró en ti. Y ese es el momento donde el silencio ya no te duele, te empuja, te mueve, te desafía. Porque entiendes que si Dios está en silencio, no es que no esté, es que ya te confía lo suficiente como para que avances, como para que tomes decisiones desde la madurez, desde la oración, desde la sabiduría que ya sembró en tu interior. Mira la historia de Moisés. Cuando estaba frente al Mar Rojo, con el ejército detrás y el mar enfrente, el pueblo empezó a gritar, a desesperarse, a dudar, y Moisés clamó a Dios. Esperaba una instrucción, una señal, una respuesta. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 15. En otras palabras, Moisés, ya tienes lo que necesitas. No sigas esperando otra palabra. Ya es hora de moverse. Y tal vez eso es lo que Dios está tratando de decirte en este tiempo de silencio. Ya no necesitas otra confirmación. Ya te di lo suficiente. Ahora quiero verte, moverte con fe. Porque tu propósito no se activa en la comodidad. Se activa cuando te lanzas, cuando te arriesgas, cuando confías incluso sin ver. Tal vez llevas años esperando que Dios hable para empezar ese proyecto, para perdonar a esa persona, para tomar esa decisión, para cambiar de rumbo. Pero lo que no te has dado cuenta es que su silencio puede ser la señal más clara de todas, que ya es momento, que el proceso que viviste ya te formó, que la espera ya te maduró, que tu corazón ya está alineado. Y ahora, el siguiente paso no depende de otra palabra. Depende de ti. Porque el propósito no siempre viene envuelto en una visión celestial. A veces viene disfrazado de una necesidad que tú puedes suplir, de un dolor que puedes transformar, de una historia que puedes contar, de una puerta que tú mismo tienes que atreverte a tocar. Y cuando lo haces, empiezas a descubrir que ese silencio, que tanto dolió, en realidad te estaba empujando hacia tu destino. Y cuando llegas ahí, cuando ves todo en retrospectiva, cuando miras atrás y dices, ahora entiendo por qué Dios calló tanto tiempo, algo dentro de ti se llena. No porque tuviste todas las respuestas, sino porque viviste el proceso, porque no te rendiste, porque caminaste aún sin escuchar,
porque decidiste confiar más en su fidelidad que en tus emociones. Y eso es lo que te hace inquebrantable. Así que si estás sintiendo ese vacío, esa ausencia, ese silencio ensordecedor, tal vez no es para que te detengas, tal vez es para que por fin comiences. Porque en ese aparente silencio, Dios ya te está diciendo: es hora, camina, yo voy delante de ti. Parte 8. Cuando después del silencio, Dios habla de una forma nueva. Hay un momento, y lo vas a vivir, donde después de tanto tiempo sin entender, sin sentir, sin escuchar, algo se abre. No sabes cómo explicarlo. No fue un trueno, no fue un ángel, no fue una revelación grandiosa, pero fue algo. Una paz que no había sentido en semanas, una palabra en la Biblia que leíste 1000 veces, pero que hoy te hizo llorar. Una canción que parecía escrita para ti, una conversación con alguien que ni sabe por lo que estás pasando, y te dice justo lo que necesitabas escuchar. Y ahí, sin buscarlo, sin provocarlo, Dios empieza a hablar de nuevo, pero esta vez diferente. Porque ese es otro regalo del silencio. Cuando Dios vuelve a hablar, lo hace más profundo, más claro, más maduro. Ya no eres el mismo. Ya no estás buscando que te diga lo que quieres oír. Ahora estás dispuesto a oír lo que necesitas, aunque duela. Ahora no necesitas que te lo diga gritando, porque aprendiste a escuchar en lo suave. Ahora no lo persigues por interés, sino por amor. Y eso lo cambia todo. Cuando Dios rompe el silencio, no solo te consuela, también te revela, te muestra lo que no veías, te hace entender por qué permitió que pasaran ciertas cosas, te da respuestas que ya no estás desesperado por recibir, pero que ahora sí estás listo para comprender, porque ya no tienes el corazón acelerado por la ansiedad. Ahora lo tienes dispuesto, quieto, humilde, transformado. ¿Te acuerdas de Samuel? Aquel niño que estaba en el templo sirviendo a Dios. Una noche escuchó una voz que lo llamaba. Fue con Elí, pensando que era él. Pero no era Elí, era Dios. Y esa voz se repitió varias veces, hasta que por fin Elí le dijo qué hacer. La próxima vez que escuches esa voz, di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y eso mismo pasa contigo después del silencio. Ya no estás diciendo: Señor, háblame porque me muero sin una respuesta. Ahora dices con paz: habla, Señor, que aquí estoy, dispuesto a escuchar, a obedecer, a recibir lo que tú quieras decir. Ya no es una actitud de desesperación, es una actitud de confianza. Y en ese punto, todo empieza a alinearse. No porque todo se arregle de un día para otro, sino porque ahora tú ya no estás en guerra con el proceso. Estás en paz con la voz de Dios, incluso cuando no la escuchas todos los días. Porque aprendiste a reconocerlo en otras formas, porque dejaste de correr y empezaste a permanecer. Porque descubriste que lo más importante no era tener respuestas, era tenerlo a Él.
Y cuando lo tienes a Él, no importa si hay silencio o palabra, si hay lluvia o sequía, si hay aplausos o soledad, estás firme, estás lleno, estás claro, porque entendiste que Dios nunca dejó de estar, solo te estaba enseñando a ver. Hay un momento en que la voz de Dios no solo guía, también sana. Sana la herida del abandono, sana la decepción, sana la duda, sana esa sensación de haber estado perdido, solo, olvidado. Porque cuando Él vuelve a hablar, su palabra cae como bálsamo, como lluvia sobre tierra seca, como agua en medio del desierto. Y entonces lloras, no porque estás roto, sino porque sabes que Dios te sostuvo en silencio, te formó en lo oculto y ahora te habla en amor. Y ahí entiendes algo que marca un antes y un después. El silencio no fue ausencia, fue cuidado, fue cobertura, fue amor manifestado de otra manera.